Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, retomando la clase anterior que no pudimos desarrollar. Continuando con uno de los temas del aparato cardiovascular, las patologías del pericardio. Luego vamos a ver la otra clase que correspondería al día de hoy. Con respecto a la anatomofisiología del pericardio, vemos que tiene sus dos capas, el pericardio visceral, también el pericardio parietal, y esos están divididos por el líquido pericárdico que actúa como lubricante. Tienen ciertas funciones, la función mecánica, también la función de membrana y función del ligamento, esto nada más a modo recordatorio. Ya las enfermedades en sí, las patologías que constituyen uno de los 4 grupos siguientes, la pericarditis aguda, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva, que vamos a ir viendo cada una de ellas. La pericarditis aguda es la inflamación aguda, ya como su nombre lo dice, del pericardio. Este puede cursar con o sin derrame pericárdico y acompañarse o no de taponamiento cardíaco. Esta patología se caracteriza por la triada de dolor torácico, el roce pericárdico, que ya encontramos al examen físico, y también ciertas alteraciones a nivel del electrocardiograma. Se deben de cumplir al menos 2 de los criterios para decir que estamos ante una pericarditis aguda. Con respecto a la clasificación, esto es más bien de acuerdo al tiempo de evolución. La pericarditis aguda, que dura menos de 6 semanas, de evolución. La pericarditis subaguda ya de 6 semanas a 6 meses. Y la pericarditis crónica cuando ya tiene una duración de más de 6 meses. Con respecto a la etiología, tenemos una diversidad de causantes o factores etiológicos. Primeramente, la pericarditis aguda idiopática, que es la más frecuente. Es probable que su elevada prevalencia esté sobrevalorada debido a la baja identificación de las pericarditis víricas. Entonces, de una vez que no se hace el diagnóstico de las pericarditis víricas, entonces ya se le cataloga como una idiopática. Entre las infecciosas, la vírica por el hecho virus, Coxsackie, el HIV, adenovirus y también el virus de la hepatitis. La tuberculosa, la purulenta bacteriana secundaria al neumococo, estafilococo y también los hongos. Las inmunológicas con la genosis, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, también la esclerodermia, que podrían desencadenar entonces una pericarditis aguda. Las metabólicas, gota debido al mixedema, neoplásicas por un tumor primario o también un tumor metastásico. Las enfermedades inflamatorias del aparato digestivo como la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis, amiloidosis, también la disección aórtica o un aneurisma roto. También podrían haber las causas traumáticas, penetrante, cerrada, posterior a una cirugía cardíaca, posterior a colocación de marcapasos, rotura esofágica, fístula pancreato-pericárdica, secundaria a radiación, a hipersensibilidad a ciertos fármacos y también posterior a un infarto agudo de miocardio, que puede ocurrir entre 2 y 5 días después, hasta 11 semanas después
de ocurrido el evento. En este caso se habla de síndrome de Dressler ya cuando persisten durante semanas o meses después del infarto agudo de miocardio. Se cataloga como de causa inmunológica. El diagnóstico en sí se realiza mediante las manifestaciones clínicas, en donde hay presencia de un dolor de perfil pericárdico, fiebre, disnea y también síntomas generales. Mediante la exploración física, en donde vamos a encontrar el roce pericárdico a la auscultación del aparato cardiovascular, y también los estudios complementarios con el electrocardiograma, una radiografía de tórax, algunos que otros datos laboratoriales que podrían ayudar, también el ecocardiograma. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vemos que podría haber malestar general, fiebre y mialgias, o sea, síntomas generales. Dolor torácico, este dolor que es importante hacer un buen interrogatorio para poder diferenciar de los distintos diagnósticos diferenciales que pueden haber a nivel retroesternal o también precordial izquierdo, que podría ser a nivel del epigastrio. Este aumenta con la inspiración profunda, con la tos, con la deglución y también en decúbito supino, y disminuye con el paciente sentado. El roce pericárdico ya con el examen físico, ya usando el estetoscopio, este es patognomónico en un 60-80% de los pacientes. Suele estar caracterizado por un sonido que se escucha a nivel del diafragma con un estetoscopio, como un ruido alto, rasposo y áspero. Se define como un crujido similar al de dos pedazos de cuero rozando uno contra otro. Este se ausculta mejor en la parte baja del borde esternal, cuando el paciente se encuentra sentado, inclinado hacia adelante y también al final de la expiración forzada. Entonces, eso ayudaría para la mejor auscultación del roce pericárdico en esa posición. Con respecto a los estudios complementarios en el electrocardiograma, primeramente podemos encontrar normal. Existen ciertos cambios clásicos que son sugestivos de pericarditis aguda en un elevado número de pacientes, en un 80-90% de los casos. Ya las formas típicas en el electrocardiograma se dividen en fases. Primeramente, al inicio del dolor, la fase 1, en donde podemos encontrar un supradesnivel del segmento ST de concavidad superior, en donde suele haber un daño subepicárdico. Este se suele confundir bastante con un infarto agudo de miocardio. Y también onda T positiva, que abarca casi todas las derivaciones en el electrocardiograma, excepto en ABR, donde suele estar descendido la onda T, y ocasionalmente también podría ser en la derivación B1. También el segmento PR puede estar deprimido en un 80% de los casos. Entonces, eso más bien es al inicio del dolor. Luego ya en la fase 2, cuando pasan varios días o varios días después, el segmento ST regresa a la normalidad y la onda T se suele aplanar y persiste el descenso del segmento PR. En la fase 3 ya ondas T negativas que podrían ya quedar como secuelas y también simétricas en la mayoría de las derivaciones. Esto durante varios días, puede persistir durante semanas o también meses. Eso no significa de que la enfermedad en sí esté activa. Y ya en la fase 4, cuando ya hay la normalización del electrocardiograma, eso ya dependiendo de cada paciente podrían ser en semanas o también meses.
Primeramente vemos el trazado de una isquemia en donde hay elevación del segmento ST de convexidad superior. Y en la segunda imagen el trazado en la pericarditis aguda, en donde vemos la diferencia con el trazado de la isquemia, en donde hay también una elevación del segmento ST de concavidad superior para poder diferenciar uno de otro. En realidad ya las manifestaciones clínicas podrían ayudarnos y también lo que vamos a encontrar al examen físico. Como bien dijimos al inicio del dolor, el estadio 1 generalmente suele haber un supradesnivel del segmento ST y ya posteriormente en el estadio 3, 4 ya quedan como secuelas el infradesnivel del segmento ST y también la onda T negativa. Pero muchas veces no ayuda mucho el electrocardiograma, no siempre suele ser sugerente y también en algunos casos la enfermedad en sí pueden pasar desapercibidos más en los cuadros virales. En la radiografía de tórax, si no hay derrame es normal. 150 ml, el corazón suele estar como en una tienda de campaña encerrado. En un 25% de los casos existe un derrame pleural izquierdo también, que se debería de hacer un diagnóstico diferencial con la insuficiencia cardíaca del lado derecho en esos casos. Entonces, la radiografía de tórax también no es de mucha ayuda como diagnóstico, como método diagnóstico complementario, pero sí siempre se debe de solicitar al paciente. En cuanto a la analítica, en los estudios laboratoriales, esto suele ser inespecífico. En algunos casos se podría encontrar leucocitosis, dependiendo también de la etiología. Muchas veces, si la causa suele ser, si es bacteriana, suele haber una leucocitosis o también podría haber leucopenia. Habría que solicitar iones, urea, creatinina, la CPK total, también la troponina y cuantitativa para poder dilucidar la etiología. En el ecocardiograma, cuando ya hay detección del derrame pericárdico, este apoya el diagnóstico y si este es normal tampoco excluye el diagnóstico. Entonces el diagnóstico en sí más bien se hace por la clínica, por las manifestaciones clínicas y lo que podemos encontrar al examen físico que sería el roce pericárdico. El diagnóstico diferencial generalmente, y ya que hay presencia de dolor precordial, con el infarto agudo de miocardio, en donde el dolor en el infarto agudo de miocardio es de mayor duración. Hay modificación con los movimientos del tronco y también modificaciones más características a nivel del electrocardiograma. También con el tromboembolismo pulmonar y con la costocondritis por el dolor precordial en sí. En este caso, en la costocondritis el dolor suele ser más bien localizado. El pronóstico y la evolución suele ser variable en función a la etiología. Como bien ya dijimos, los cuadros de causas virales suelen pasar desapercibidos, en algunos casos suele ser autolimitado y eso no se hace el diagnóstico al momento. La pericarditis idiopática suele tener una curación espontánea, la mayoría suelen ser constrictivas leves. La pericarditis por la tuberculosis y la purulenta en un 30-50% de los casos hacen constrictivas graves y las recidivantes en un 15-20% de los casos suelen ser tras semanas o meses posterior al cuadro agudo. Las complicaciones, podemos tener derrame pericárdico como complicación,
que suele ser grave en las causas neoplásicas, en la tuberculosis, en las causas urémicas y la parasitaria. El taponamiento cardíaco, en donde hay una compresión cardíaca significativa, también podría ser una complicación. En las recidivantes, en las pericarditis recidivantes, en un 15 a 20% de los casos, estos se suelen relacionar con el uso de corticoides por su efecto sobre la replicación viral. Generalmente cuando se hace el tratamiento durante la replicación viral. Y el tratamiento en sí es con AINES y colchicina. En la pericarditis constrictiva en sí, ya la crónica, suele ser una inflamación crónica con alteración también en el llenado ventricular. Eso ya posterior a un cuadro agudo queda con alguna complicación constrictiva. Con respecto al tratamiento, de inicio el tratamiento en sí es reposo en cama, si hay mucho dolor o también si hay fiebre. Los antiinflamatorios no esteroideos que son bastante útiles en estos casos con la aspirina, entre 500 a 1000 miligramos cada 6 horas si hay fiebre o dolor. Si los síntomas desaparecen, hay que disminuir progresivamente hasta 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Luego ya 250 miligramos cada 8 a 12 horas durante 15 días más. Entonces, más bien el tratamiento serían AINES. También el ibuprofeno entre 200 a 800 miligramos cada 6 a 8 horas. Si existe alguna intolerancia a la aspirina, la indometacina de 75 a 225 miligramos cada 24 horas. Y también el paracetamol de 2 a 4 gramos día. Entonces los antiinflamatorios no esteroideos. La colchicina, que sería de 1 a 2 miligramos por día durante 72 horas. Luego ya disminución de 0.5 a 1 miligramo por día hasta la desaparición completa de los síntomas. Esto asociado a AINES reduce la incidencia de recurrencia y mejora generalmente la sintomatología. Entonces el tratamiento más eficaz sería asociar los AINES con la colchicina. Y en el caso de que estemos ante una pericarditis purulenta, los antibióticos si fueran necesarios en esos casos. Los corticoides, que como bien ya dijimos, suelen empeorar si se indica durante la etapa de replicación viral, pero la prednisona, la indicación sería 40 a 60 miligramos durante 4 a 6 semanas, eso como máximo, luego ya con reducción progresiva. Entonces el tiempo de tratamiento en ese caso sería máximo hasta 6 semanas. El tiempo prudencial sería más bien 4 semanas, que sería un mes, y luego ya ir haciendo el descenso progresivo de la dosis. Suele tener uso controvertido. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo para el desarrollo de recidivas. Se suele emplear en algunas complicaciones ya graves. En el uso con la colchicina disminuye generalmente el efecto de los corticoides. Y su uso suele estar limitado para las pericarditis agudas, que suelen tener dolor intenso y también persistente, que no ceden con los antiinflamatorios no esteroideos. Cuando hay presencia de fiebre alta, que dura 7 a 10 días de duración, que tienen 7 a 10 días de duración, y en donde no hay respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos. También en las recidivantes y las pericarditis crónicas de causa no infecciosa. Entonces, en esos casos suele estar indicados los corticoides. Más bien cuando ya no cede el dolor con el tratamiento convencional.
El derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. El derrame pericárdico en sí sería una compresión cardíaca producida por un aumento de la presión intrapericárdica, esto debido al acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica. Esto origina generalmente una limitación progresiva, suele ser progresiva, del llenado diastólico ventricular y también hace con que haya disminución del gasto cardíaco, en donde posteriormente va a haber una grave afectación hemodinámica que llevaría al colapso circulatorio y a la muerte del paciente si eso no se trata. Suele ser de instauración progresiva tras un derrame pericárdico inicial, un aumento anómalo, más de 50 cc de líquido. Este puede ser un exudado, trasudado, también podría ser sangre o pus. Entonces, eso ya cuando se realiza una pericardiocentesis y haciendo el estudio del líquido se podría definir. Este se puede originar en dos situaciones: cuando hay aumento de gran cantidad de líquido en los derrames pericárdicos de lenta instauración de 2000 ml y cuando hay una pequeña cantidad de líquido, 250 cc, pero que se forma en forma de rápida formación. Entonces podría ser debido a uno u otro caso. La etiología generalmente, la causa más frecuente suele ser el taponamiento cardíaco no traumático posterior a una pericarditis aguda idiopática. Entonces, hablando ya de idiopática cuando no se identifica la causa exacta. Entonces, en el derrame pericárdico lo que vemos que hay una presión, aumento de la presión intrapericárdica con disminución del llenado, disminución del volumen diastólico final. Esto conduce a con que haya una disminución del volumen de eyección o de la fracción de eyección del corazón, ya posteriormente con el fallo de los mecanismos compensadores, y esto conduciría al shock. Ya con los mecanismos compensadores, cuando aumenta la resistencia periférica, con aumento de la frecuencia cardíaca, esto harían con que haya un mantenimiento del gasto cardíaco. Entonces, más bien lo que conduciría al shock serían cuando ocurre un fallo en los mecanismos compensadores. Con respecto a la clínica, las manifestaciones clínicas, generalmente los síntomas en sí se deben a la disminución del gasto cardíaco. Ese es el fin común. La severidad va a depender de la cantidad de líquido acumulado y también de la rapidez de su instauración. Entonces, como bien ya dijimos, depende de la cantidad de líquido que se acumuló y también si ese líquido se fue acumulando en forma rápida. Si el derrame pericárdico es subagudo o crónico, generalmente se presenta con síntomas similares a los de una insuficiencia cardíaca congestiva, con la disnea, paciente en ortopnea o también puede presentar disnea paroxística nocturna. También edema de miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia con reflujo hepatoyugular e ingurgitación yugular. El dolor torácico agudo o punzante que irradia cuello, un dolor torácico similar al de un infarto agudo de miocardio también, que irradia cuello, hombro y también a la espalda. Este empeora con la tos y con la respiración profunda y mejora con el paciente inclinado hacia adelante. Y en el derrame pericárdico agudo vemos que hay un shock obstructivo en donde el paciente presenta hipotensión,
o sea, hemodinamia inestable, sudoración fría, cianosis, taquipnea, taquicardia, además signos de bajo gasto cardíaco como mareo, síncopes, también oliguria. Entonces, esto suele ser más grave. Con respecto a la exploración física, vemos signos de gravedad con mala perfusión, el paciente con diaforesis, frialdad, miembros fríos, oliguria, también hepatomegalia, ya como dijimos, las manifestaciones de una insuficiencia cardíaca. En el aparato cardiovascular, a la auscultación, ruidos, primer y segundo ruido apagado, sin latido apical. En el aparato respiratorio, generalmente suele ser normal, no se auscultan crepitantes. Y también, como dijimos, ya edema de miembros inferiores. Los signos típicos en sí del taponamiento cardíaco sería más bien la hipotensión arterial en pacientes ya en shock, el signo de Kussmaul, la ingurgitación yugular que aumenta con la inspiración, con el paciente en inspiración, entonces aumenta la ingurgitación yugular. Y también presencia del pulso arterial paradójico, con una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros durante la inspiración. Entonces el paciente inspira y eso hace con que disminuya la tensión arterial sistólica en un valor mayor a 10 milímetros de mercurio. Este suele ser importante para el diagnóstico, pero no es patognomónico. También se podría observar en otras patologías. Entonces, el diagnóstico en sí hacemos mediante las manifestaciones clínicas y se sospecha ante la dificultad respiratoria, ingurgitación yugular y signos de bajo gasto como hipotensión arterial, la sudoración profusa, miembros fríos. La triada de Beck en taponamientos graves, esto más bien ya en taponamientos graves, en donde hay un shock obstructivo, en ese caso, presencia de ingurgitación yugular con la presión venosa central elevada. Eso ya más bien haciendo la medición de la presión venosa central. Hipotensión arterial sistólica más bien. Ruidos cardíacos hipofonéticos, o sea, bien disminuido a la auscultación los ruidos cardíacos. Se confirma la sospecha diagnóstica con un ecocardiograma. También en ese caso se podría cuantificar la cantidad de líquido. El diagnóstico diferencial lo hacemos con la insuficiencia cardíaca congestiva y también con el shock cardiogénico. En este caso no hay signos de congestión pulmonar. Eso sí podemos observar en la insuficiencia cardíaca congestiva. Las demás patologías que cursan con ingurgitación yugular, como la insuficiencia cardíaca derecha, el neumotórax a tensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tromboembolismo pulmonar y la pericarditis constrictiva. Y también las demás patologías que podrían cursar con un pulso paradójico, el EPOC, asma, miocardiopatía restrictiva, la pericarditis constrictiva y algunos shock hipovolémicos. Entonces, muchas veces para el diagnóstico tenemos miles de otras patologías como para pensar en las demás también. Con las pruebas complementarias, en la radiografía de tórax suele ser visible cuando el derrame es mayor a 250 ml. En el taponamiento cardíaco agudo suele ser normal. En el subagudo o crónico es en donde se observa el corazón en tienda de campaña, ya más bien por la cantidad de líquido. El ecocardiograma es fundamental en este caso para poder hacer el diagnóstico. Este detecta la separación entre las capas pericárdicas cuando el líquido es mayor a 15 a 35 ml.
Detecta signos de compromiso hemodinámico también, como el colapso de las cavidades derechas y también con el movimiento paradójico. La tomografía y resonancia no suele ser de uso rutinario y con el electrocardiograma tenemos ciertas alteraciones inespecíficas que suelen ser propias de las pericarditis. Entonces, no siempre se sirven para el diagnóstico, sino más bien en este caso lo que nos ayudaría entre las pruebas complementarias sería más bien la ecocardiografía. Como vemos en las imágenes de lo que habla el corazón en tienda de campaña, en donde está bien comprimido en el mediastino. El tratamiento en sí, cuando estamos ante signos de taponamiento leve, con la tensión arterial, tener en cuenta la tensión arterial sistólica, cuando suele estar mantenida. Entonces, en esos casos, la medida prioritaria consiste en la infusión de líquidos con los expansores del plasma y también con suero fisiológico. Cuando estamos ante signos de taponamiento moderado, se precisa una infusión de gran cantidad de líquidos, incluso la utilización en esos casos ya de drogas vasoactivas como la dopamina, que se encargaría de aumentar la contractilidad y la resistencia periférica. Las contraindicaciones en estos casos serían los diuréticos, vasodilatadores que disminuyen la precarga, también la ventilación mecánica con presión positiva, ya que este disminuye el retorno venoso y suele estar indicada ya de forma urgente la pericardiocentesis mientras se toman las medidas terapéuticas anteriores. Entonces, más bien hacer el diagnóstico y decidir ya para la realización de la pericardiocentesis. Cuando estamos ante signos de taponamiento grave en el shock obstructivo, está indicado ya la pericardiocentesis sin demora por vía subsifoida. Esto más bien realizan las personas o los profesionales que estén capacitados para realizar dicho procedimiento. Este procedimiento se realiza en cualquier sala de urgencia, tomando todas las medidas necesarias. Cuando tenemos un derrame pericárdico de origen neoplásico, la pericardiocentesis simple, en ese caso hay alta probabilidad de recidiva. Y la pericardiocentesis con catéter de drenaje hasta que éste sea productivo. Entonces, muchas veces cuando es de origen neoplásico no suele tener mucha efectividad, ya que hay alta probabilidad de recidiva. Las indicaciones en sí de la pericardiocentesis sería más bien para el alivio de emergencia en caso de un taponamiento cardíaco, drenaje también de derrames pericárdicos. El diagnóstico etiológico, para poder realizar el diagnóstico etiológico, ya que posterior a la punción se debería de estudiar el líquido, y también algunas contraindicaciones cuando hay alteraciones importantes de la hemostasia, pacientes con trastornos en la hemostasia o pacientes anticoagulados. También la hipotensión. Esto se debería corregir previamente, excepto en los casos de emergencia. Ya se debería de iniciar vasopresores como para poder aumentar la presión. Podrían haber algunas complicaciones como todo procedimiento, como punción ventricular o auricular, también presencia de arritmias durante el procedimiento, el hemopericardio, perforación de estómago o colon y también punción de la arteria coronaria. Es por eso que siempre al realizar el procedimiento debería de realizar una persona que esté
capacitada para dicho procedimiento por las complicaciones graves que podría desencadenar. No sé si tienen alguna pregunta como para que podamos continuar con la otra clase que vamos a desarrollar el día de hoy. Está bien, doctora. Bueno, voy a poner la otra clase, ¿está bien? Está bien, claro. Bueno, continuando con uno de los temas, vamos a decirle, más importantes del aparato cardiovascular, con la cardiopatía isquémica, un tema que van a ver siempre en la práctica clínica, entonces es importante manejar. Vemos que la irrigación del corazón está dada por la arteria aorta, por la arteria coronaria izquierda, la coronaria derecha, también la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior izquierda. Entonces, cuando hay afectación en una de estas, va a dar una afectación importante a nivel cardiovascular. Hablamos de cardiopatía isquémica como un trastorno en el que parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y también oxígeno por un desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, ya sea este por una disminución del flujo sanguíneo o aumento en la demanda de oxígeno. Entonces, esa sería más bien la definición de la cardiopatía isquémica. Vemos una variedad de factores de riesgo, los factores de riesgo no modificables y también las modificables. Los no modificables, el sexo masculino, la edad mayor a 55 años y también en posmenopausia en las mujeres, y los factores genéticos. Ya los factores de riesgo modificables, la hipertensión arterial, la diabetes o resistencia a la insulina, dislipidemia en el síndrome metabólico, tabaquismo, sedentarismo y obesidad. Entonces es importante manejar estos factores de riesgo que vemos bastante en la población general. Existen otros factores de riesgo llamados estados protrombóticos, con la hiperfibrinogenemia. Imágenes. ¿Cómo? La película no está apareciendo imágenes. ¿Qué no está apareciendo? Está en blanco, blanquito. A mí me aparece acá.
está aparecendo, sim, Aqui doutora. para mim está aparecendo. No sé qué pasó, pero a mí me aparece a los demás también. Não, Acá está normal también, doctora. No sé qué pasó. ¿A quién no le aparece? Provavelmente é a Continuamos. internet que deve estar oscilando. A internet dela lá. Ah, continuamos entonces. sim, vou reiniciar. Obrigada. Bueno, entonces, como dijimos, ya los estados protrombóticos también podrían entrar entre los factores de riesgo para el desarrollo de la cardiopatía isquémica. La hiperfibrinogenemia, la hiperhomocisteinemia, la proteína C reactiva ultrasensible, en el déficit de la proteína S y C, déficit de antitrombina 3, el factor 5 de Leiden, en el síndrome antifosfolipídico, en las colagenopatías y también las vasculitis. También se catalogan entonces como factores de riesgo para el desarrollo de cardiopatía isquémica. La proteína C reactiva ultrasensible, que es la PCR, ya conocida, es una proteína de reacción de fase aguda. Este generalmente refleja la presencia de actividad inflamatoria, suele ser inespecífica, pero también se utiliza. Suele ser marcador de inflamación y revela el riesgo de trombosis o efecto directo en la aterogénesis. Y suele ser un marcador pronóstico, pero no diagnóstico. Entonces, cuando está elevado suele ser más bien como marcador pronóstico, no como para hacer el diagnóstico. El riesgo relativo ajustado a Framingham con los valores de PCR, los puntos de corte recomendados por la Sociedad de Cardiología, Sociedad Americana de Cardiología, sería con valores de PCR menor a 1 miligramos por litro, hablamos de riesgo bajo. Cuando estamos entre 1 a 3 miligramos por litro, riesgo intermedio. Y cuando es mayor a 3 miligramos por litro, el riesgo sería alto. La causa más frecuente generalmente de la cardiopatía isquémica suele ser la aterosclerosis. Vamos a ver eso ya con respecto a la placa de ateroma, la estable, que es resistente a la ruptura. En este caso, este produce una obstrucción lenta y progresiva, suele ser una obstrucción incompleta del vaso sanguíneo y este generalmente desarrolla el síndrome coronario crónico más bien. Y la placa ateromatosa, la placa de ateroma inestable suele ser más vulnerable. Este ya produce una obstrucción brusca, completa, o también podría ser incompleta y este desarrolla el síndrome coronario agudo. Entonces, todo depende del tipo de placa de ateroma que vayamos. Y luego ya la respuesta del miocardio a la isquemia. Primeramente el miocardio hibernado, que es un miocardio hipocontráctil hace eso para disminuir su consumo de oxígeno por disminución severa y crónica del flujo sanguíneo y también del aporte de oxígeno. Este no sufre necrosis en sí y es un tejido viable todavía. Ya el miocardio aturdido o contundido, posterior a un daño isquémico agudo, hay una disminución brusca del flujo sanguíneo a nivel cardíaco, que es revascularizado y el miocardio ya queda hipocontráctil, pero suele ser viable aún. Y cuando ya hay necrosis en sí, hay aquinesia del músculo. Con respecto ya a la clasificación de la cardiopatía isquémica para poder dividir y poder ubicarnos con respecto a la clasificación, el síndrome coronario agudo en sí, que suele ser originado, como dijimos, ya por una placa inestable,
que produce una obstrucción aguda, ya sea parcial o total del vaso sanguíneo. Entonces, en este caso hablamos de una placa inestable en el síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario crónico, que suelen estar originados por una placa estable con una obstrucción más lenta y progresiva del vaso sanguíneo, con el desarrollo posterior también de circulación colateral. En la clasificación del síndrome coronario crónico entra la angina estable, del que nosotros ya hablamos anteriormente. También el síndrome X, la angina con coronarias normales o microvascular, y la isquemia silente. Hoy vamos a enfocarnos más bien en el síndrome coronario agudo originado por una placa inestable. El síndrome coronario agudo en sí se clasifica nuevamente en sin elevación del segmento ST, ya como con las siglas del ESCAS como aparece en la imagen, con obstrucción parcial del vaso sanguíneo. En este caso tenemos a la angina inestable y el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Bueno, entonces eso sería la primera clasificación. Luego ya la clasificación de con elevación del segmento ST, en este caso ya hay una obstrucción total del vaso sanguíneo y daría el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Vemos un electrocardiograma normal constituido por las ondas P, el complejo QRS y también la onda T. Aquí nada más a modo de recordarles los valores normales en el papel electrocardiográfico. Con respecto ya al síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST en la angina inestable, que vamos a encontrar un dolor precordial de origen isquémico, que generalmente aparece en reposo. Este suele durar aproximadamente entre 10 y 30 minutos, o sea, tiene un tiempo menor de duración. Es importante entonces aquí tener en cuenta el tiempo de duración de dicho dolor, que muchas veces los pacientes sí saben referir, entonces es importante tener en cuenta e interrogar el tiempo de duración del dolor. Ya en el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, en este caso hay un dolor precordial de origen isquémico en donde suele haber necrosis isquémica del miocardio que cursa sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Aquí en este caso ya el dolor suele ser de 30 minutos de duración aproximadamente o en algunos casos más. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vemos que una de las manifestaciones clínicas más frecuentes sería la angina o angor, que es un dolor precordial de origen isquémico, o sea, sería la traducción clínica más bien de la isquemia miocárdica, dicha angina o angor o también dolor precordial llamado. Presencia de síntomas típicos. El dolor, es importante tener en cuenta las características de dicho dolor. Es un dolor retroesternal o precordial también llamado, que suele ser opresivo. Entonces el carácter en sí es opresivo, ya acá viendo la semiología del dolor. Entonces un dolor opresivo que suele irradiar a cara interna del brazo izquierdo, cuello. También podría irradiar a la mandíbula y la región interescapular. El infarto agudo de miocardio además se acompaña de un cortejo neurovegetativo. ¿Qué sería eso? La diaforesis, presencia de náuseas, vómitos asociados al dolor precordial, también astenia importante y sensación inminente de muerte. Eso generalmente el paciente refiere como un dolor intenso que nunca había presentado en su vida.
También presencia de síntomas atípicos que suelen ser llamados equivalente anginoso, una disnea brusca, dificultad respiratoria brusca, todo esto asociado al dolor precordial. También presencia de síntomas vegetativos aislados, dolor en epigastrio también podría manifestarse como un dolor en epigastrio o también abdominal, síncope en algunos casos, presencia de palpitaciones, arritmias, en algunos casos podría ser una fibrilación auricular, síncope y también en algunos casos muerte súbita. Entonces, en este caso es importante hacer el diagnóstico. Obviamente que el paciente de inmediato debe de acudir a un hospital para poder también, con la ayuda de los estudios complementarios, hacer el diagnóstico rápido y eficaz. Ciertos criterios de diagnóstico que nos ayudan en el síndrome coronario agudo, según la OMS, se requiere 2 de los siguientes criterios: la historia de dolor retroesternal típico, algunas alteraciones que vamos a ver a nivel del electrocardiograma que suelen ser típicas, las alteraciones isquémicas, y también la elevación enzimática seriada con CK total, CKMB, la troponina y cuantitativa. Entonces, en este caso, por lo menos debemos de tener la historia del dolor retroesternal típico con la elevación enzimática o también con las alteraciones electrocardiográficas. Con respecto a la clasificación de Philip-Kimball del infarto agudo de miocardio, es importante tener en cuenta aquí si va asociado a una insuficiencia cardíaca. El Philip-Kimball 1 nos habla del infarto agudo de miocardio sin insuficiencia cardíaca congestiva. Este tendría un 6% de mortalidad. El Philip-Kimball 2, el infarto agudo de miocardio con insuficiencia cardíaca congestiva con presencia de rales crepitantes bivasales y tendría un 17% de mortalidad. Philip-Kimball 3, el infarto agudo de miocardio en sí con presencia de edema agudo de pulmón asociado. ¿Cómo vamos a poder identificar la presencia del edema agudo de pulmón? Presencia de crepitantes bilaterales de vértice a base, paciente con dificultad respiratoria importante, y también podríamos encontrar presencia de edema de miembros inferiores y a eso asociado el dolor precordial característico. En este caso sería un 38% de mortalidad. Y el Philip-Kimball 4, el infarto agudo de miocardio con presencia de shock cardiogénico. ¿Cómo se identificaría el shock en este caso? Un paciente con hemodinamia inestable, un paciente hipotenso que no responde a ciertas medicaciones. Entonces, en ese caso hablamos de shock cardiogénico cuando hay necesidad del inicio de vasopresores. En este caso sería un 81% la mortalidad. Para la estratificación de riesgo de la angina inestable, nos basamos en el score de TIMI. Con la edad mayor a 65 años, la presencia de estenosis coronaria mayor al 50%, con el paciente con uso previo de aspirina, trastornos electrocardiográficos en el segmento ST en la onda T, también presencia de la troponina I positiva, esto ya cuando tenemos los estudios complementarios, y presencia de 3 o más factores de riesgo como el sexo masculino, un paciente hipertenso con dislipidemia y con obesidad, y también la diabetes constituye un punto importante. Habría que asignar un punto a cada ítem como para poder estratificar. Mayor a 5 puntos vemos que es una angina inestable de alto riesgo. En este caso el tratamiento sería médico.
con las distintas medicaciones que vamos a ver, y la angioplastía coronaria transpercutánea. Entonces, ya cuando estamos con más de 5 puntos, ese sería el tratamiento. Y cuando es menor a 5 puntos, con respecto a los distintos puntos que fuimos viendo, entonces sería la angina inestable de bajo riesgo. El tratamiento en sí sería el tratamiento médico. Entre los métodos auxiliares del diagnóstico que hay que solicitar a todo paciente con las manifestaciones clínicas características del síndrome coronario agudo, el electrocardiograma seriado, que sería 3 electrocardiogramas, uno cada 6 horas desde el ingreso del paciente al hospital. Esto recuerden cuando vean pacientes con síndrome coronario agudo, entonces debemos de realizar 3 electrocardiogramas, uno cada 6 horas desde el ingreso del paciente. También el dosaje seriado de las enzimas cardíacas, también con la misma duración, del CPK total, CPK-MB y la troponina, y cuantitativa. Entonces recuerden aquí que es importante la cuantitativa, porque también hay la cualitativa, pero nos ayuda más la cuantitativa. También una radiografía de tórax, ecocardiograma ya posteriormente, y entre las rutinas laboratoriales, hemograma, glicemia, perfil renal, electrolitos, el perfil lipídico y la crisis sanguínea, el coagulograma. Las alteraciones que podemos encontrar en el electrocardiograma: en la angina inestable, cambios reversibles, en este caso un descenso transitorio del segmento ST con o sin onda T negativa. También ciertas alteraciones inespecíficas como pérdida del voltaje de la onda R y la onda Q patológica que se podría ver. Entonces, estos son cambios reversibles que posteriormente eso podrían modificarse. En el infarto agudo de miocardio en sí, vemos el ascenso del segmento ST de concavidad inferior con el punto J mayor a 1 milímetro. En ese caso hablamos de una lesión subepicárdica. Y ya cuando hay un infradesnivel del segmento ST con el punto J mayor a 5 milímetros, estamos hablando de una lesión subendocárdica con presencia ya de onda T negativa y ondas Q patológicas. Entonces eso ya más bien suele ser irreversible y eso ya queda como secuela. También podemos encontrar ciertas arritmias. Como bien ya les dije, la fibrilación auricular suele estar asociada. También presencia de un bloqueo de rama izquierda nuevo, que el paciente no venía teniendo en otro electrocardiograma anterior. Entonces, en ese caso, considerar si existe un bloqueo de rama izquierda nuevo, se debe de considerar como un infarto agudo de miocardio con supradesnivel, que suele ser de mal pronóstico, tanto a corto como a mediano plazo. Y el bloqueo de rama derecha, que no enmascara tampoco los cambios isquémicos. En este caso, el bloqueo de rama izquierda nuevo es el de más mal pronóstico. Como bien ya dijimos, entonces el infradesnivel del segmento ST. Aquí en este caso ya la presencia de la onda T invertida, onda T negativa, que ya define más bien a la isquemia, suele ser simétrica, excepto esto en ABR o en B1, y a veces, dependiendo del eje, suele ser en D3 y en ABF. Vamos a ir viendo en cada uno de los electros. Aquí, como muestra en la imagen, la onda T negativa, el segmento ST ya más bien con infradesnivel,
Esto es importante tener en cuenta de siempre de mirar un electrocardiograma normal para poder identificar las alteraciones. Aquí vemos un tercio de la altura total del QRS. En este caso hay la onda Q diagnóstica, que es una onda Q de mayor tamaño. Vemos algunos parámetros que habitualmente son fisiológicos en el segmento ST, que suele ser isoeléctrico, que en algunos casos suele haber supra o infradesnivelado con menor a 1 milivoltio o mayor a 1 milivoltio si este incluye el punto J. En ese caso hablamos de parámetros fisiológicos. En los pacientes con bloqueo de rama izquierda, en este caso es importante tener un electrocardiograma previo del paciente para poder identificar si existe un bloqueo de rama izquierda nuevo. Aquí nos ayudan los criterios de Esgarbosa, con presencia de elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro, concordante con el complejo QRS en una o más derivaciones. Entonces, en este caso significa que la elevación del ST en derivaciones en donde el QRS es predominantemente positivo, vamos a tener 5 puntos. Pero para poder hacer esto siempre es importante tener en cuenta de tener un electrocardiograma previo. Aquí vemos el bloqueo de rama izquierda en donde tenemos la ampliación en sí del complejo QRS en las derivaciones B1 y B6. Entonces vemos que hay una ampliación del complejo QRS en la derivación B1 y B6. Más bien aquí se puede observar mejor en B6, que hay como un ensanchamiento del complejo QRS. Entonces en esos casos hablamos de un bloqueo de rama izquierda. En este caso habría que mirar un electrocardiograma previo del paciente y si esto es nuevo es de más mal pronóstico. Hablamos de lesión subendocárdica cuando hay un infradesnivel del segmento ST y una lesión ya subepicárdica cuando hay un supradesnivel del segmento ST. En este caso ya hay una afectación del músculo más importante. De acuerdo a la localización del infarto, vamos a ver en cuál de las derivaciones vamos a encontrar. Cuando tenemos afectado B1, B2, sería a nivel septal. Cuando hay afectación o alteración en B3, B4 sería más bien de la cara anterior. Cuando hay alteración en B3, B4, B5 y B6 de la cara anterior y esto es extenso. Cuando hay alteración en D2, D3, ABF sería más bien de la cara inferior. Este suele cursar con hipotensión y también shock cardiogénico. Y cuando hay alteración en D1, ABL, ya sea infradesnivel o supradesnivel, esto sería más bien afectación de la cara lateral alta. Las alteraciones bioquímicas entre los estudios laboratoriales a encontrar sería la elevación del CPK total, el CKMB sería mayor al 10% de la CPK total, con un valor de 0 a 24 del CPKMB. Y la troponina I, hablamos de 0 nanogramos por ml cuando es normal,
Ya cuando el valor se encuentra entre 0.01 a 0,09 nanogramos por ml, una lesión miocárdica probable en la angina inestable, y cuando el valor ya es mayor a 1 es indicativo de necrosis, que indicaría el infarto agudo de miocardio. Entonces, en este caso, por eso es importante solicitar la troponina I cuantitativa. La detección de estas enzimas cardíacas desde las 2 a 4 horas, y la sensibilidad máxima es entre 8 a 12 horas. La troponina I permanece elevado durante 10 días. Eso generalmente va en aumento, pero de una vez que se encuentra mayor a su valor normal, ya se podría hacer el diagnóstico. Siempre es importante solicitar los 3 juegos enzimáticos cada 6 horas. Entonces es el juego enzimático seriado, y también se realiza el electrocardiograma seriado como para ver los distintos cambios que van ocurriendo. En el hemograma lo que podríamos encontrar leucocitosis, y también, como ya hablamos, de la proteína C reactiva positiva. Existen otras patologías o otras causas que podrían causar la elevación de la troponina I. Entonces, no siempre una elevación de la troponina I sola significa que hay una isquemia miocárdica o un infarto agudo de miocardio. Esto podría verse también alterado posterior a la reanimación cardiopulmonar, posterior a una cardioversión eléctrica, también en contusión cardíaca, disección aórtica y en el tromboembolismo pulmonar. También en pacientes con uremia o urea aumentada, también podría haber elevación de la troponina I. De acuerdo a los días desde el inicio de los síntomas, vemos que generalmente la troponina I es la que permanece durante más tiempo. Eso entonces en cuanto a los estudios laboratoriales. La radiografía de tórax, lo que podríamos detectar sería la cardiomegalia, signos de insuficiencia cardíaca o congestión pulmonar, y también para descartar otras causas de dolor torácico. La ecocardiografía nos sirve más bien para evaluar la forma, el tamaño, la función ventricular, la contractilidad, morfología valvular y las complicaciones ya que pudieran ocurrir posterior al infarto agudo de miocardio. Eso no siempre se tiene a mano en una urgencia, pero es bastante útil. El tratamiento en sí tiene distintos objetivos, que sería más bien aliviar los síntomas en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento de ST, estabilizar la placa de ateroma, y también en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento de ST sería más bien para la reperfusión urgente. En el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento de ST, las medidas generales: el paciente en reposo absoluto con cabecera elevada, oxigenoterapia de bajo flujo, esto por cánula nasal, la monitorización continua, saturación de oxígeno con el monitoreo constante de los signos vitales, el control de la glicemia capilar y también corrección si el paciente es diabético, la que se corrige de acuerdo a los valores hallados de la glicemia capilar. También solicitar laboratorio y electrocardiograma, eso ya dijimos, el juego enzimático seriado cada 6 horas y también el electrocardiograma. Nada vía oral durante un mínimo de 12 horas, luego la dieta hiposódica, colocar una vía venosa periférica cerrada y también hidratar al paciente solo si cursa con hipotensión en ausencia de congestión pulmonar. Entonces siempre es importante tener en cuenta si hay presencia de congestión pulmonar asociado. Eso nosotros
Vamos a identificar con el examen físico, con el hallazgo de los crepitantes bilaterales. En algunos casos podría ser de vértice a base, entonces en ese caso estamos ante congestión pulmonar y en ese caso no se debe de hidratar al paciente. La carga antiisquémica, esta es una pregunta que siempre van a escuchar. La carga antiisquémica, ¿cuál sería la dosis? Esto ya al hacer el diagnóstico de inmediato se debe hacer este tratamiento que es como una medida. Con la aspirina de 125 miligramos, la carga sería 3 comprimidos macerados de 375 miligramos vía oral. Luego ya 125 miligramos cada 24 horas en forma indefinida. Eso se continúa como tratamiento. El clopidogrel 75 miligramos, 4 comprimidos macerados, eso sería 300 miligramos. Luego ya un comprimido cada 24 horas por un año, luego se reevalúa. El clopidogrel como carga varía en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que sería 300 miligramos, y 600 miligramos para el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. La atorvastatina, primeramente 80 miligramos por día, eso por lo menos durante 5 días y luego ya se desciende la dosis a 40 miligramos cada 24 horas, también por un tiempo indefinido. La heparina de bajo peso molecular o la enoxaparina, 1 miligramo kilo peso, cada 12 horas. Recuerden eso, cada 12 horas, o también la heparina no fraccionada subcutánea. Y si persiste el dolor, los analgésicos, el analgésico utilizado sería un opioide que sería la morfina. Si persiste ya, posterior a eso, si persiste el dolor, lo ideal sería hacer el goteo de nitroglicerina, que sería 50 miligramos en 250 de suero fisiológico, con un goteo de 20 microgramos por minuto, esto por bomba de infusión continua si el paciente no está con inestabilidad hemodinámica. Entonces, solo en ese caso se realiza si el paciente no está con inestabilidad hemodinámica. Este goteo, ya sea de NTG o nitroprusiato, es beneficioso en los pacientes que no van a recibir tratamiento con fibrinolíticos o la angioplastía coronaria transpercutánea. Y en el paciente con inestabilidad hemodinámica se utiliza el mismo tratamiento, pero el paciente ya debe de ingresar a unidad de cuidados coronarios para poder realizarse vía venosa central y el control de la presión venosa central en esos casos. Entonces, cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica, cuando el paciente está hipotenso a pesar de las medidas iniciadas. Con respecto a las medicaciones generales, un protector gástrico, el omeprazol, antieméticos, esto según necesidad, antipiréticos también según necesidad, laxantes, como para que el paciente no realice un esfuerzo evacuatorio, los IECA, el enalapril, que sería la dosis según la presión arterial del paciente, esto solo si el paciente está con una presión arterial aceptable. Si la presión arterial es mayor a 180/100, el tratamiento sería más bien por vía endovenosa con enalaprilato, esto endovenoso, 2.5 miligramos. Ya posteriormente, si el paciente no está en insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, un beta bloqueante generalmente utilizado, el atenolol en esos casos. Y también ansiolíticos con el alprazolam. Otros medicamentos utilizados podrían ser los diuréticos, la furosemida endovenosa solo si hay congestión pulmonar, la insuficiencia cardíaca descompensada, entonces en ese caso furosemida. El agrastat o el apiximab,
que esto suele estar indicado en los pacientes que sí se van a realizar procedimiento hemodinámico, la angioplastía coronaria transpercutánea. Entonces, en ese caso, suele mejorar el resultado de dicho procedimiento. Y el cateterismo en sí diferido antes del alta si hay estabilidad hemodinámica. En realidad, todo paciente con un diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, si no se realizó en el momento el tratamiento con fibrinolítico, o en realidad igual se debe de hacer un cateterismo cardíaco posterior antes del alta si el paciente está con estabilidad hemodinámica. La angioplastía coronaria transpercutánea sí se realiza de forma urgente si este cursa con shock cardiogénico y es primordial en esos casos el ingreso a unidad de cuidados coronarios. En el paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, o ya en ese caso llamado infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, o el bloqueo de rama izquierda nuevo, entonces en esos casos el tratamiento en sí es igual a todo lo que dijimos. En ese caso es importante y predominante el ingreso a unidad de cuidados coronarios y realizarse la terapia de reperfusión urgente, la fibrinolisis con streptokinasa o también con la angioplastía coronaria transpercutánea. Este suele ser más recomendado que la fibrinolisis, pero en el caso de que no se tenga un servicio de hemodinamia de urgencia, entonces en esos casos lo ideal, si se dispone de un fibrinolítico, realizar el fibrinolítico, pero siempre lo ideal sería la angioplastía coronaria transpercutánea. Generalmente lo ideal para la realización del fibrinolítico o del tratamiento de urgencia hasta las 6 horas de inicio del evento, del dolor, lo ideal sería hasta un máximo de 12 horas. Se puede hacer hasta un máximo de 12 horas si el paciente persiste con dolor, entonces no siempre es el periodo ventana del que se habla. Hasta las 6 horas se podría realizar, pero si el paciente persiste con dolor, entonces hasta un máximo de 12 horas. La fibrinolisis generalmente, como ya dijimos, está indicada dentro de las 6 horas, pero también si el paciente persiste con el dolor precordial se puede realizar hasta las 12 horas. Con la streptokinasa 1.5 millones de unidades, eso se diluye en 100 cc de suero fisiológico en un goteo para 1 hora, con el paciente obviamente que monitorizado. Esto hay que tener en cuenta por el riesgo de sangrado. Las alternativas sería el alteplase o reteplase también, alternativa a la streptokinasa. Hablamos de criterios de reperfusión cuando hay mejoría del dolor, cuando ya hay normalización del segmento ST, entonces posterior a la indicación, entonces se debe realizar un electrocardiograma de control y también la arritmia de reperfusión, que es el ritmo idioventricular acelerado. Esto nos habla ya entonces de reperfusión miocárdica. Si estos criterios no se cumplen posterior a la fibrinolisis, ya sea con streptokinasa o con reteplase, entonces en ese caso se debe realizar la angioplastía de rescate de inmediato. Aquí vemos el ritmo idioventricular acelerado, esto posterior a la infusión de fibrinolítico.
en donde tenemos QRS anchos con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Tenemos ciertas contraindicaciones para la fibrinolisis. Las contraindicaciones absolutas sería una hemorragia activa, un paciente con una cirugía mayor reciente de menos de 14 días. En esos casos, entonces, no se puede realizar, no se puede indicar fibrinolítico. Un aneurisma intracraneal, disección aórtica en embarazadas y en pacientes con accidente cerebrovascular a menos de 6 meses. Entonces, en esos casos, contraindicación absoluta de fibrinolíticos. Las relativas a alguna diátesis hemorrágica congénita que refiere al paciente, una cirugía menor a menos de 7 días, eso podría ser relativo. Una cirugía mayor entre 14 días y 3 meses y también presencia de úlcera péptica. Las indicaciones en sí de la angioplastía coronaria transpercutánea en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en la angina inestable de alto riesgo o en el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, en forma diferida si el paciente está estable. En caso de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pero con el paciente en shock cardiogénico, entonces sería una indicación urgente. Con el paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o presencia de un bloqueo de rama izquierda nuevo, ese sería también indicación de forma urgente. Y en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST que curse con shock cardiogénico, también indicación de forma urgente. También la angina que curse, que no mejora con el tratamiento médico en forma programada. La angina que curse con positividad en pruebas de detección isquémica, que serían las enzimas miocárdicas. Eso también podría ser en forma programada. Se debería hacer el cateterismo cardíaco. Todo eso en forma programada. Aquí hay que tener en cuenta cuando la indicación es urgente. La angioplastía primaria es la que se realiza como primera opción de tratamiento en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. La angioplastía de rescate se realiza cuando el tratamiento trombolítico no tiene éxito, entonces en ese caso ya se probó el tratamiento trombolítico pero no tuvo éxito. Los inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A, el abciximab, estos dan una mejoría al resultado de los procedimientos, mostrando una reducción de los eventos hasta en un 50%. Entonces, al realizarse el procedimiento, se hace una inyección de 0.25 miligramos por kilogramos en bolo endovenoso, esto seguido por 10 microgramos por 12 horas más, 10 microgramos por minuto en un goteo continuo. La angioplastía coronaria transpercutánea suele ser de elección frente a la fibrinolisis. Siempre es de elección. Generalmente la fibrinolisis se reserva para cuando no se disponga del cateterismo o la angioplastía coronaria, o también el tiempo que tardara para realizarse la angioplastía coronaria. Si el tiempo será mayor de 12 horas, entonces en ese caso, si se dispone de fibrinolítico, se debe de realizar en hospitales en donde no se cuente con el servicio de hemodinamia. Entonces lo ideal es poder instalar el tratamiento de inmediato con el fibrinolítico si se dispone de fibrinolítico, pero obviamente que sí hay un servicio de hemodinamia en el lugar ideal. Lo ideal siempre es hacer el cateterismo de urgencia.
También encontramos ciertas complicaciones, esto ya posterior al infarto agudo de miocardio, el shock cardiogénico, la rotura septal, rotura de la pared libre del corazón, una insuficiencia mitral aguda por rotura papilar, por rotura del músculo papilar, un aneurisma ventricular, disfunción ventricular, esto ya conduce a la insuficiencia cardíaca congestiva, un trombo intraventricular, ciertas complicaciones eléctricas como las arritmias. Posterior entonces a eso ya los pacientes quedan con alguna arritmia. La angina post-infarto agudo de miocardio, la pericarditis temprana, la pericarditis tardía, también llamado el síndrome de Dressler, donde hay presencia de derrame pericárdico entre 2 y 12 semanas de posterior al infarto agudo de miocardio y también, como ya dijimos, algunas arritmias. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la cardiopatía isquémica.